Podemos dar la bienvenida ya oficialmente a este segundo encuentro de socios del EPNIM. Y en esta ocasión, la verdad es que tenemos el placer de poder escuchar a nuestros colegas Javier Zarza y David Picó. Así que estamos realmente muy ilusionados de poder escucharles, con mucho placer de tenerlos aquí. Bueno, y un placer de poder estar reunidos en este segundo encuentro de la EPNIM. Pero antes de darle la palabra, me gustaría recordarles algunas cositas, como es, por ejemplo, que hemos subido ya varias entrevistas de nuestros socios a nuestro canal de YouTube. La verdad es que es un placer poder contar con estas entrevistas. En lo personal me han resultado muy enriquecedoras porque me he dado cuenta de la riqueza humana que tenemos en esta asociación. Porque absolutamente todos vosotros estáis realmente envueltos en proyectos de investigación o proyectos de otro tipo que son increíblemente valiosos, y creo que todos ganamos muchísimo conociéndonos mejor unos a otros, y creo que nuestro objetivo es poder conocernos también con la posibilidad de que encontremos intereses comunes y que podamos lanzarnos en otros proyectos en conjunto. Ese es un primer tema. Hemos mandado ya varios correos con el sitio y con todas las entrevistas que estamos haciendo. Estamos poniendo cada semana nuevas entrevistas, así que espero que durante las vacaciones de Navidad podáis disfrutarlas todas. Y después recordarles el tema de las ayudas a la investigación que les estamos dando a nuestros socios. Estamos dando dos ayudas que son a proyectos, uno a proyecto de investigación y otro a proyecto de carácter social. Cada ayuda es de 500 euros y está el plazo abierto para que nuestros socios envíen las propuestas a la asociación. Nos encantaría que pudierais aprovechar esta oportunidad realmente y contar con esta pequeña ayuda para lanzaros en algún proyecto que os resulte de interés. Bueno, este es el segundo tema. Y un tema que me han preguntado varios socios por ahí es el tema del Congreso. ¿Qué pasa con nuestro segundo Congreso Internacional de Psicología de la Música? La verdad es que hemos estado un poco como con dificultad en decidirnos, ¿ah? Pero finalmente hemos decidido que vamos a hacer el Congreso el mes de febrero del 2023. Es decir, que queda un poquito más de un año para esto. Este proyecto es un proyecto que nos ilusiona mucho a todos, pero que es verdad, preparar un congreso requiere muchísimo trabajo, y es verdad que no podemos hacerlo de a 3 ni de a 6. Y entonces aprovecho esta pequeña intervención para lanzar un pedido de ayuda. Me encantaría que todos aquellos a quienes les gustaría sumarse a este proyecto, hacer que esto pueda tener lugar y que sea realmente un congreso como el que hemos organizado ya en el pasado, un congreso realmente de gran calidad científica, nos encantaría poder contar con la ayuda de todos ustedes. Porque es verdad que precisamos la ayuda, no queremos sobrecargar a nadie, y para eso la solución es realmente que cada uno, yo sé, todos estamos muy ocupados y ustedes hacen mil cosas y es normal que tengan muy poquito tiempo, pero en la medida en que puedan ayudar, la verdad es que se agradecería muchísimo, y lo que les pedimos es si pueden contactarnos al correo de la asociación o a cada uno de nosotros a título personal, no importa, diciendo, a ver, me sumo, cómo puedo ayudar, y conversamos sobre este tema, porque es verdad que es un tema que me parece que es muy importante y que tenemos que empezar a organizarnos desde ahora para que esto se lleve a cabo con éxito. Para terminar, le quiero agradecer a nuestras dos estudiantes de prácticas que realmente nos están ayudando mucho y que están aquí presentes, que son Selene Martínez Pasek y María Sáenz Ruanes. Muchísimas gracias por la ayuda. Tenemos estas estudiantes de prácticas hasta el final del año, y bueno, esperemos contar para el próximo año también con más ayudas como estas, porque realmente son muy, muy, muy apreciadas. Entonces, ahora sí, no me detengo más, no me alargo más, y le doy la palabra a nuestros invitados
Javier Zarza y David Picó. Entonces, creo que, Javier, te toca el privilegio de empezar, ¿verdad? Parece ser. Bien, pues hola, bien hallado. Bueno, Nada, que es un fantástico. placer. Es un Bueno, placer. Javier, para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí, que nos cuentes sobre todas las investigaciones que estás haciendo sobre este tema tan importante para los músicos y tan duro como puede ser el miedo escénico. Y antes de empezar, me gustaría que dijeras algunas palabritas sobre quién eres tú, para ponernos en contexto por si alguien no te conoce. Nada más. Hombre, lo más probable es que la gente no me conozca y tampoco me importa que no me conozca, pero bueno. Soy Javi Zarza, digamos que antiguo pianista, aunque sigo tocando el piano, pero ya no me dedico al mundo del concierto nacional, internacional, regional, llamémosle así. Trabajo como profesor ayudante doctor en la Universidad de Zaragoza y, bueno, he hecho alguna estancia de investigación por aquí, por allí. Bueno, lo que es lo habitual en el recorrido, la trayectoria académica universitaria española. Y ya está. Trabajo dentro de un grupo de investigación que una de las sublíneas es precisamente, empezó un poco estudiando la ansiedad escénica, pero lo que es cierto es que ya, no es que nos hayamos cansado, pero creemos o hemos creído que era un problema que necesita, y aquí doy pie también a David, de una visión un poco más holística o más integral y no centrada única y exclusivamente en estudiar cómo de tanto o tan poco me pongo ansioso, con ansiedad o con nervios antes de subir a un escenario, estudiando en un ensayo y demás, porque estamos viendo, y un poco un documentillo que he preparado, veremos cómo creo que se muestra cómo hay muchísimas otras variables de corte general muy relacionadas con ese entorno personal y también con el, probablemente, ahora me aventuro, el estilo de vida que pueda tener una persona o las variables que le rodean, que terminan influyendo casi tanto o más en la ansiedad como, pues chico, aquí tengo que poner un 3, aquí un 4, hoy que si el piano, el calado de la tecla, que agobio, bueno, en fin, yo qué sé. Pues eso, Richter tocaba como Los Ángeles y le daba igual una escoba. En fin, ya está. Ese más o menos soy yo un poco tal. Ya. Entonces, estamos todos prontos a escucharte sobre lo que quieras hablarnos, contarnos, sobre lo que tú has investigado, sobre tus temas de interés de ahora, sobre lo que quieras aportarnos. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que es de obligado cumplimiento cumplir un poco, valga la redundancia, con lo que comentamos David y yo la semana pasada, que nos gustaría hacer esto un poco un tete a tete, un poco a la lirón o a la limón, llámalo como quieras, porque bueno, yo he preparado un documentillo donde se va a entrar un poco también en el terreno, creo yo, y si me aventuro demasiado me corriges, David, de un poco tu práctica y tu experiencia personal de tu labor diaria, ahora mismo ya laboral, entiendo, y bueno, eso, esa parte. En segundo lugar, decir que lo que yo a título personal investigo, va a sonar mal, pero quiero que se entienda, es cero. Lo que hago lo hago como parte y miembro de un grupo, o digamos que un tridente, y lo que sacamos a nivel de investigación, o por así decirlo, digamos el ala dura, no lo puedo personalizar en mí mismo. Estoy yo aquí como, bueno, representante de los tres, que son Óscar Casanova y Santos Orejudo principalmente. Luego ya sabemos que dentro de los grupos de investigación de la universidad pues hay mucha gente que en momentos puntuales colabora con distintas, pues eso, puntualidades, por así decirlo. Pero bueno, el núcleo duro, digamos, de lo que voy a contar, que estamos publicando e investigando, pues somos esas tres personas. Santos Orejudo, Óscar Casanova y yo. Ya está. ¿Vale? Y dicho esto, pues voy a intentar compartir pantalla y empezamos, digamos, haciendo una especie de retrospectiva. No voy a contar todo porque nos podrían dar aquí las horas nonas y tampoco creo que interese, sino creo yo que lo más relevante y lo más relacionado con lo que David luego nos puede
o luego o durante, yo qué tal. En algún momento dado. En algún momento dado, eso. Esa era la expresión que no me venía a mi brillante cabeza por la ausencia de pelo, no otra cosa. Vale, comparto. Ah, estupendo. Pues yo comparto toda la pantalla y ya voy seleccionando las cosas. Vale, lo pongo aquí abajo. Bueno, todo esto, si alguien desde luego quiere saber más y demás, pues puedo dar los datos específicos del DOI y demás, o de las revistas, pero bueno. Toda esta historia de la ansiedad escénica comenzó, digamos, por este... He de decir que dentro del grupo, así como hay gente que hace, digamos que investigación aplicada, pues el tridente que he mencionado antes, estamos casi más interesados no tanto en posibles distingos entre distintos tipos de terapias, etc., etc. Vamos, que lo que hacemos es investigación básica. Y en lo personal, y ahora sí que hablo por mí mismo, cuanto más básico, mejor. Pero no pasa nada. O sea, que no vamos a mostrar datos o no estamos publicando de momento datos de posibles mejoras o terapias porque no estamos haciendo nosotros tres nada de eso. Sí que hay parte del grupo que está haciendo algún pequeño tratamiento, pero de momento no, bueno, pues no lo están publicando. En fin, todo esto comenzó y dijimos, vale, esto de la ansiedad escénica, esta historia, ¿cómo funciona? Y pues... como mentes curiosas dijimos, vale, asumimos que no tenemos ni repajolera idea, o poca idea. Y dijimos, bueno, pues empezamos con la literatura. Y acabamos parando en un modelo que está muy manido y muy, bueno, sí, muy manido, pero no por mal, sino porque es el que se maneja hoy en día, al menos en este tipo de investigaciones, que es el modelo de ansiedad de Barlow, en el cual pues, nos habla de la existencia de distintos factores psicológicos de vulnerabilidad. No vamos a entrar en detalles, entre otras cosas, porque aquí estamos todos en el ajo. Pero sí que podemos nombrar sobre una vulnerabilidad general, una específica y otra relacionada con aspectos contextuales. Pues bueno, a partir de ahí, una investigadora australiana, Diane Theodora Kenny, pues reelaboró ese modelo y lo intentó adaptar a músicos. Y nos habla, esta investigadora, de 3 grandes factores que son herederos y derivados de Barlow, que nos habla de un gran factor de indefensión, o de indefensión, lo medio transforma el de vulnerabilidad general, pues dice, bueno, pues la indefensión, pues ya está. Vulnerabilidad específica nos habla de cogniciones específicas. De momento lo acota en el aspecto cognitivo, no lo acota en aspecto fisiológico. Luego, posteriormente, se dedicó a estudiar un poco el aspecto fisiológico, pero bueno, lo nuestro, pues bueno. Y hablaba también de unos primeros factores experienciales en relación al contexto. Esas primeras experiencias que todos hemos podido tener con nuestras primeras audiciones o incluso los primeros conciertitos en etapa incluso preadolescente, ¿no? Claro, ella lo hizo, pues lógicamente asumimos que todos lo hacemos todo lo bien que se puede en cada momento dado, pero sí que es cierto que su escala o el instrumento que empleó pues no estaba adaptado al castellano y no tenía este tipo de tratamiento que se denomina modelos confirmatorios o factoriales confirmatorios, herederos o derivados de los análisis de ecuaciones estructurales, Y dijimos, oye, vamos a ver si conseguimos muestra suficiente y podemos poner a prueba este modelo de vulnerabilidad de Barlow heredado o el que hereda a Kenny. Y sí que es cierto que encontramos un buen modelo, un buen instrumento que además encajaba relativamente bien con las ideas que, pues esto ya se sabe como en ciencia, pues que algunas se mejoran, otras se desechan y otras se dejan en cuarentena. Bueno, pues esto es lo que terminó saliendo. Y sí que es cierto que nos da, o pudimos obtener un buen instrumento para evaluar la ansiedad escénica, teniendo en cuenta pues distintas relaciones, pero lo más interesante, creo yo, es precisamente esta triple relación que hay entre el factor general de indefensión, más allá de que los ítems pertenezcan a uno u otro factor. Creo que lo interesante aquí es ver cómo las primeras experiencias terminan marcando
cómo van a interpretar esas amenazas de posible, bueno, esos conciertos o esas posibles señales de amenaza. Estudiantes, porque aquí la muestra, no lo he dicho, era todo una muestra relativamente amplia, de más de 300 personas, de estudiantes de grado superior, todas ellas, y cómo termina relacionándose con ese factor general de indefensión y con el factor específico de cogniciones. Esto le queremos dar una vuelta a ver si conseguimos encontrar algún tipo de diferencia por sexos, pero es que no nos da la vida. Pero bueno, digamos que este es el gran modelo que ajusta para toda la población. Posteriormente, y aquí esto ya sí que puede dar pie tranquilamente, a David dijimos, oye, vamos a estudiar, vale, ya tenemos, digamos, este helplessness, esta indefensión y este factor específico de cogniciones, ya sabemos que están íntimamente relacionados, pero vamos a ver cómo podemos explicar con otro tipo de variables de corte más general precisamente este problema de la ansiedad esférica. Digamos que aquí dijimos, vale, tenemos el termómetro para medir la ansiedad, vale, pero bien, ¿con qué se produce o cómo la podemos explicar más allá de, bueno, la vida normal, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a ver si podemos encontrar además alguna posible diferencia entre chicos y chicas. Y aquí ya incluimos distinto tipo de variables de corte general. Tenemos aquí la sensibilidad al premio, sensibilidad al castigo, la autoeficacia general, no específica, no relacionado con la autoeficacia específica de cómo hábil me siento yo al tocar la chacona de Bach o yo qué sé, los estudios de Popper o los de Chopin. No, autoeficacia general en la vida normal. Y valores variables de corte general como pueden ser el optimismo y el pesimismo, disposicional. Todos sabemos que hay distintos perfiles de personas, unos que son más optimistas y otros. Bueno, y vimos que de cara a explicar, y esto es, creemos, vamos, que es terriblemente interesante porque tanto en chicos como en chicas, independientemente de los factores de los pesos de regresión que se pudieran obtener aquí, estamos explicando, pongamos grosso modo para los dos, en torno a un 40% de la varianza, de cuánto varía la ansiedad escénica en los estudiantes, en este caso de grado superior, a partir fundamentalmente de variables de corte general, como es la sensibilidad al premio, al castigo, la autoeficacia, el optimismo y el pesimismo. Todas ellas mediadas, o no todas ellas, pero teniendo la mayor parte de ellas, una mediación del factor general de indefensión. Que este factor general de indefensión nuevamente es una variable o un modo general de medir la ansiedad, no voy a decir cercano a un trastorno de ansiedad generalizada, ni mucho menos, pero bueno, la ansiedad que todos podemos tener a lo largo de nuestro día y cómo la manejamos, ¿de acuerdo? Se encontraron determinadas diferencias entre chicos y chicas, alguna de ellas pues relativamente curiosa, porque para los chicos digamos que resulta, interesante, esto como estaba, para las chicas era. No, para los chicos la sensibilidad al castigo. Digamos que no les terminaba, o sea, que tenía un efecto directo con la ansiedad escénica, mientras que para las chicas, pues no era tan, no era tan potente, ¿no? Esa sensibilidad. Ay, no. Y para las chicas, que no para los chicos, podemos ver aquí en estos pads, váyate, se me ha ido para el final, cómo estas relaciones internas a nivel del optimismo, por ejemplo, en los chicos sí que es significativa, mientras que en las chicas no tiene demasiado que hacer. Y bueno, esas ya son sutilezas que nos ponen un poco en tela de juicio si estos modelos ajustan exactamente igual para chicos y chicas. Pero sí que es cierto que el modelo general, para la población general, podemos considerar que es bueno, más allá de estas pequeñas especificidades. Luego, si quieres, David, tú interrumpe, ¿eh? Cuando quieras. Vale, después de esto, y esto viene de una reflexión, yo empecé a tocar el piano,
mi madre, que, bueno, era profesora, está jubilada ya, profesora de música en un instituto y había estudiado en sus años jóvenes el piano, llevaba ya muchísimos años que no, pero claro, para un querubín y pues ya está. Y me puso ya con 4 años y medio ahí, pues con sus cositas y tal. Y bueno, no tiene nada que ver. Y ya luego en el conservatorio me quedé con una coplilla de mi profesora, maravillosa profesora, no sé si alguien la puede conocer o no, Cristina Pérez de Albeniz. Y siempre me decía, Javier, pues tenía una voz muy ronca, ¿eh? Javier, tú empezaste a tocar muy joven, porque esto lo sé yo. Y yo, pues Cristina, a mí ya me dirás tú por qué, lo sabes o no. Dice, no lo sé, pero se nota. Y yo, bueno, pues ya está. Y dejé ahí, pero siempre se me quedó grabado. Total, que en estas les dije yo a Santos y a Óscar, digo, oye, si lo de esta mujer va a ser que puede llevar razón o no, pues yo qué sé. ¿Sabes? Porque una cosa es, porque es una mujer como muy echada para adelante y tal, pues dice, bueno, nos quedamos ahí y dijimos, coño, perdón, vamos a pegarle el tiro a esta opción. Y también se les preguntó a los estudiantes del superior, hablo del superior, la edad de inicio, a qué años habían empezado a tocar el piano, por ver, pero no habíamos leído absolutamente nada de esto. O sea, esto vino por pura intuición de una profesora de piano que tuve. Y resulta ser que luego, una vez tenidos los datos, empezamos a leer y a leer y a leer y terminamos con algún estudio de Zatorre y dijimos, demonios, vamos a ver si aquí por pura chamba tenemos algo de verdad. Y el caso es que conseguimos encontrar diferencias entre chicos y chicas en función de la edad a la que habían, bueno, entre chicos y chicas no exactamente, pero bueno, en términos generales, que había diferencias en los niveles de ansiedad, fundamentalmente, de ansiedad escénica, la específica, el factor específico, las cogniciones específicas, lo que se piensa cuando estás en el escenario, en función de la edad a la que hubieras empezado. Y vimos cómo había una edad crítica, y esto puede ser relativamente un poco de hachazo al sistema, porque ya hay varios estudios ya que van en esa línea, que están yendo en esta misma línea. ¿Cómo? Lo interpretamos nosotros, que hay un factor que se genera, posible factor de protección. Aparte, ahí ya tenemos Santos Orejudo y ahí personalizo. Santos Orejudo tiene una interpretación y yo tengo otra. La mía es más, digamos, que fisiológica y la de él es más, digamos, que evolutiva o contextual. Probablemente ninguno de los dos llevemos razón al 100% y sea una mezcla de las dos. Pero bueno, el caso, que por lo que sea, los estudiantes que han empezado antes o igual de los 7 años terminan desarrollando, y esto es importante, yo le doy importancia, porque nuestra edad media de la muestra, de estas 400 personas, era unos 22 años. O sea, el problema se mantenía durante 15 años después, ¿no? De hecho, este artículo yo lo quise titular 15 años después, un tal, pero pues uno de los revisores dijo que esta idea era demasiado romántica y que era muy feo el título. Y digo, bueno, pues lo titulamos normal, pero era bien bonito el caso. Luego vemos cómo a partir de los 11 nuevamente decrece, pero sin embargo hay una edad crítica que es entre los 8 y los 10 años, o los 8 años porque teníamos, y luego los 9 y los 10 especialmente, de inicio en los estudios musicales que años después generan o se genera o reportan mayores niveles de ansiedad específica en el escenario significativamente distintos de los que han empezado antes de los 7 o después de los 11. Teoría, antes de los 7, como no te enteras muy bien de lo que haces, pues te da igual 8 que 80 y yo creo que lo aprendes y se te genera ya en el cerebro la conexión neuronal que dice que el 4 lo pongas aquí y lo pones ahí y fiesta y no te tienes por qué poner nervioso. Y después de los 11, yo creemos dentro del grupo que ya has desarrollado una capacidad de abstracción suficientemente grande como para decir, hey, que es que esto lo quiero hacer realmente. Bueno, nos pareció bonito. También se genera cierto nivel de distintos niveles de ansiedad generalizada o del factor de indefensión, y donde no vimos niveles de ansiedad fue entre chicos y chicas en el factor contextual, pero sí en el factor de edad de inicio. Esto es que no tenemos explicación realmente para haber encontrado diferencias
en esto. Estamos trabajando en ello, como diría aquel. Luego dijimos, bueno, pues vale, vamos a ver. Tenemos esto, tenemos el anterior y dijimos, bueno, ¿y qué pasa con los distintos instrumentos? Y este es otro hachazo a los conservatorios y al propio sistema, tal vez. ¿Cómo evoluciona la ansiedad a lo largo de los distintos grados? Claro, nosotros no pudimos hacer o no se pudo hacer con esta muestra un estudio longitudinal, ¿de acuerdo? Digamos, como a mí me gusta describir este tipo de estudios, es una foto fija. Una foto fija. Entonces cogimos a los estudiantes de primer curso, de segundo curso, de tercer curso y de cuarto curso. Ya está. Lo interesante habría sido hacer el seguimiento de estos de primer curso que les pasaba en cuarto curso, pero eso no se pudo hacer. Pero bueno, el caso. También vimos, esto ya tenéis que hacer un acto de fe, ¿vale? Por no poner todos los numerajos. Como en esta gráfica, pues en el primer curso, los instrumentistas que podían ser por sus características denominados como solistas, ¿de acuerdo? El típico instrumento solista, pues, el piano, ya está, ¿vale? Típico instrumento orquestal. Dios me libre, que también hay solistas de la viola maravillosos, pero convendréis conmigo que son menos, ¿vale? Al menos en teoría, pero bueno. Típico, o la tuba. Seguro que hay alguien que es solista de la tuba, que es maravilloso, pero lo más probable es que esté en una orquesta. Bueno, pues en primer curso vimos cómo estas diferencias no son significativamente distintas. En segundo curso tampoco, pero ya en tercero, este aquí que empieza, y ya en cuarto se va todo, se dispara. Es decir, nosotros nos preguntamos dentro de, como al final del estudio, qué está pasando en los conservatorios para que, independientemente de que esta diferencia en primer curso sea o no sea significativa, que no lo fue, para ver cómo los solistas entraban en primero con unos índices de ansiedad relativamente y terminaban cuarto, relativamente bajos o controlables, y terminaban cuarto, digamos que histéricos perdidos. Mientras que los orquestales se mantenían muy bien mantenidos. Porque en los orquestales no encontramos diferencias significativas a lo largo de los 4 cursos, mientras que aquí es evidente cómo va la dirección de los solistas. Bueno, ese era un poquito todo el mare magnum. Y luego, pues también se les preguntó, y esto es muy interesante, o nos pareció, vamos, no voy a hablar de decir que mi libro es muy interesante, Dios me libre, pero vamos, nos pareció relativamente interesante preguntar sobre el consumo de sustancias para mitigar la ansiedad escénica. Se les preguntó de un modo lo más sutil posible, porque entendemos que es un tema un poco complicado, pero sí que es cierto que además se les dejó una parte cualitativa para que quien quisiera se pudiera explayar, bueno, pues un poco explicando por qué puede consumir y qué consume. Ahí encontramos, evidentemente, todo un amplio abanico de sustancias, desde los que consumían tila o tisanas o pasiflora, o algunos ponían el Infurrelax del Mercadona. Bueno, pues muy bien con el Infurrelax, pero luego había otro grupo relativamente importante y numeroso en términos porcentuales, no la mayoría, pero sí, en torno a un 20% de la muestra estaba consumiendo, digamos que, drugs, bien sea con prescripción médica o sin prescripción facultativa. Allí había gente, la mayor parte no tomaban o no consumían drogadura y consumían benzodiazepinas y el Sumial famoso. Bueno, pues bien. Y alguna otra pequeño porcentaje pues reconocía que necesitaba consumir marihuana, cocaína y alcohol. Bueno, este tipo de sustancias que creo que todos podemos tener un poco en la cabeza. Y sí que vemos, pero esto ya es más bien un poco de perogrullo, cómo... se les preguntó también si además habían tenido pensamientos de abandono a lo largo de sus estudios desde grado medio, desde las enseñanzas profesionales. Ya quisimos un poco ya pensar que tenían algo de criterio. Y vemos cómo los que más sufren
precisamente este tipo de cogniciones muy disruptivas son pues que sí que reportan consumo de sustancias, fuere cual fuere, no nos importó aquí tanto el tipo de sustancias, sino el hecho de necesitar o bien una tila, o bien un porro, o bien un orfidal, y lógicamente los que habían tenido pensamientos de abandono, con las diferencias pues más grandes. Y ya está. Bueno, y ya por último, porque esto no quiero hacerlo tal, más recientemente hemos entrado en el terreno de emplear o de ver, digamos, la ansiedad escénica, la específica, como tal vez no el final. Esto es un poco como discutimos siempre nosotros, además, dentro del grupo, y supongo que dentro de este quórum que se ha generado, pues también se puede discutir qué vino antes, el huevo o la gallina, en estos términos. En los otros, pues cada quien que piense lo que quiera. Pero nos hemos preocupado por ver, vale, sabemos que la autoeficacia, en este caso la específica, es uno de los grandes predictores. Vamos a ver qué ocurre si empleamos a la ansiedad como mediador y no tanto como resultado final. Y nos hemos preocupado, o estamos ahora mismo intentando preocuparnos de estudiar cómo influye precisamente ese contexto del que hablaba antes, de apoyo social. De momento estamos con apoyo social. Y aquí, por lo que sea, nos preocupamos además de tratar o intentamos buscar posibles diferencias entre chicos y chicas. Esto lo hemos puesto en coloritos para que se vea mejor. Tenemos aquí a la autoeficacia a la hora de interpretar en público, ¿vale? Como variables, esto es de Music Performance Anxiety, ansiedad escénica, específica, factor de indefensión, el factor específico contextual temprano, que antes nombrábamos, y aquí tenemos tres grandes fuentes de apoyo social y una que quisimos incluir sobre... esto ya no es que sea hachazo, sino un poco como cierto termómetro, prueba de algodón del propio sistema, porque ya para esta muestra manejamos estudiantes de los últimos grados de enseñanzas profesionales y de grado superior. Convendrán conmigo que el solo performances hace referencia a las actuaciones como solista que puedes haber tenido. Aquí se controló el tipo de instrumento, ¿vale? O sea, está mediada, o sea, está controlado. No hay una chica... Vamos, que hemos tenido la precaución de, lógicamente, como solista, pues tener en cuenta que las tubas, a lo mejor como solista, pues tienen menos oportunidades por sistema. Pero bueno, a lo que voy. Quisimos incluir esto un poco como termómetro del sistema, porque, como decía, convendrán conmigo que a estas edades de enseñanzas profesionales o grado superior, la mayor parte de posibilidades de actuación, o por lo menos creímos nosotros que así funcionaba hoy en día. Claro, yo ya, como digo, a veces hablo en forma de abuelo cebolleta, porque hace que no tengo 15 años y primeros conciertos más o menos decentes, pues 25 años. Entonces, pues... No, 25, no, 23 años. Pues claro, pues no sé cómo estará ahora, pero bueno, seguimos pensando que tienen o que son proporcionadas por el propio sistema cercano, bien sea de conservatorios, juventudes musicales, asociaciones, juntas culturales, etc., etc. Bueno, que se incluye en el modelo. Y se pudo comprobar cómo, en el caso de los chicos, a diferencia de las chicas, vamos a centrarnos en las flechas azules, ¿vale? Estas flechas azules son azules porque en el caso de los chicos son 0 y en el caso de las chicas tienen relación significativa. Esto es, los padres, en el caso de los chicos, no está mediada esa relación paterno-filial por el factor general de indefensión. Va directamente de los padres a la autoeficacia. Punto. Mientras que, en el caso de las chicas, sí que tiene relación significativa, mediada por la indefensión. Nos resulta también muy interesante ver cómo, en el caso de los chicos, el contexto temprano tiene un muro.
se explica parte del contexto temprano, muy poquito, un 3% de su varianza, por la influencia de los padres. Puede haber un factor indirecto de los profesores, pero bueno, fundamentalmente por los padres, pero corta ahí. Los padres, el factor contextual temprano en los chicos acaba ahí. No sigue al factor de indefensión, mientras que en las chicas sigue su ruta al factor de indefensión. Vemos también cómo el factor de indefensión en los chicos tiene una capacidad no tanto mediadora, sino de génesis mediada por la ansiedad, pero genera la autoeficacia. Es decir, no tenemos relación directa entre la indefensión y la autoeficacia en la actuación, sino que esta relación está mediada por la ansiedad escénica. Mientras que en las chicas sí que encontramos relación directa entre la indefensión y la autoeficacia. ¿Se va entendiendo? Voy muy rápido. ¿Alguien me puede decir qué tal? Me dice, frena, y freno. Creo que se entiende. No. Vale. Fantástico, pero que nos encantaría leer los artículos, todos estos después, Bueno, vale. Bueno, pues yo los mando. Yo los puedo mandar, no tengo problema. Bien. Y se intentó ver como interesante que en los chicos la relación de esas actuaciones o de ese propio sistema que nosotros pensábamos que podía ser beneficioso de cara a explicar bien fuera la ansiedad escénica, bien fuera la autoeficacia específica en las actuaciones, pues en los chicos no tiene absolutamente nada que ver las oportunidades que se le den. Les importa un bledo. Nada. Mientras que en las chicas sí que tiene una importancia significativa. En los chicos, al contrario que en las chicas, lo que sí que ocurre es que les importa el apoyo social de los pares, de los colegas, de los amigos. Mientras que a las chicas parece ser que les da igual. Porque no tiene relación este apoyo social ni con los padres ni con los profesores, tal y cual. Nos sorprendió también cómo en los chicos, o como en las chicas, perdón, esta relación de las oportunidades o de los conciertos que pueden ofrecer como solistas tienen relación con el profesor, mientras que en los chicos no. Esto no supimos cómo explicarlo. Podemos hacer todas las cábalas mentales, pero no supimos cómo. Podemos elucubrar o discutirlo aquí, o estoy abierto a escuchar cualquier idea. Y sí que nos resultó también, o creemos que resulta muy interesante, más allá de la relación evidente entre la ansiedad escénica y la autoeficacia, que esto es evidente, o sea, eso no hace falta ir a Salamanca, la relación que reportan los estudiantes que puede existir o que puede terminar siendo incluso positiva de cara a, más allá de explicar todo esto, entre los padres y el profesorado. Algo que creo que tradicionalmente en los conservatorios, así como en la secundaria, incluso bachillerato, pues será como por sentado, ¿no? Que los profesores pues tienen que estar... que los padres tienen o tenemos que estar preocupados y tener una buena vía de comunicación con los profesores, etc., etc. Yo en mis tiempos de conservatorio, yo mi hora de tutorías las hacía, pero no me vino ni Cristo nunca. Nunca. No sé al resto. Y estuve unos años dando clases en conservatorio. Nunca nadie. En alguna audición, después ya si eso de, oye, ¿qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Crees que tiene que seguir o la quitamos? Pues así, decir, bueno. Y sin embargo, los estudiantes vemos como reportan que tanto chicos como chicas, que bueno, a lo mejor resulta bueno o ellos perciben como positivo esa posible relación como apoyo social, como fuente de apoyo social para la mejora sí, al fin y al cabo en la autoeficacia para la actuación de los padres y el profesorado. Y ya con esto podría enseñaros tal, pero yo creo que con esto, pues el speech ya, adiós, muy largo. Abro esto. Pues muchísimas gracias, Javier. Es que tienes tantas cosas para contar, ¿no? Que realmente es difícil realmente condensarlo en un tiempo tan cortito, ¿no?
que nos hemos quedado con ganas de saber mucho más en detalle, pero nos encantaría... Bueno, quería dar una panorámica general y que David hubiera intervenido un poco, pero bueno. Ahora, luego hablamos. Vale, ya está, yo ya, venga. Dime, si puedes mandarnos por el chat, por ejemplo, todos estos artículos que has citado y cualquier otro que te parezca interesante sobre este tema, nos encantaría. Creo que iba a ser muy apreciado por todos los socios. Vale, perfecto. Fantástico. Dime, muchísimas gracias. Y sin más, entonces damos la palabra a David y luego podemos interactuar y quizá haya tiempo para preguntas, ¿sí? Gracias, David. Nada, perfecto. Yo silencio mi esto. Gracias, Javi. Que no te he interrumpido porque había mucha información que estabas dando que no... Yo creo que puedo contar yo ahora un poco de mi punto de vista y, bueno, punto de vista, lo que yo pueda contar y luego vemos con las preguntas y eso si... ¿Cómo lo enlazamos? ¿Te parece? Vamos a probar. Bueno, yo me ha pedido antes Elsa que nos presentemos un poco. Yo, bueno, me llamo David Picó. Yo mi experiencia musical es que estudié piano, aunque, bueno, cuando llegó el momento de decidir si seguía una carrera profesional como pianista o me dedicaba a otra cosa, decidí en qué momento dedicarme a otra cosa, porque una de las razones es porque tenía la sensación de que había una serie de cuestiones emocionales a la hora de tocar el piano y de tensiones corporales que no encontraba la manera de poder resolver. Y como se me daba bien estudiar, pues me hice ingeniero informático y bueno, y de hecho he sido muchísimos años, 20 años o 20 y pico, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia de informática. Mi tesis doctoral es sobre traducción automática y tal. Y de hecho, en este septiembre pasado ya he pedido una excedencia y me lo he dejado, porque ahora ya me dedico totalmente a la psicoterapia. Porque a mitad de esto, en un momento dado decidí que, bueno, empecé a interesarme por las cuestiones de la psicología y por la psicoterapia también, y en gran medida una parte de ello era por mi propia experiencia como músico, porque luego además también estudié canto en el conservatorio. Entonces también pude ver las maravillas de estudiar canto y de cantar y también las dificultades que tiene, las cuestiones de la tensión corporal y todo este tipo de cuestiones. Y entonces me hice psicólogo y hace ya muchos años que me dedico a la psicoterapia. Entonces, la parte que puedo contribuir yo es otro mundo, porque esto lo hablábamos otro día, estuvimos charlando Javi y yo sobre lo que íbamos a contar. Y él lo dijo de una manera que me resultó muy, muy clara, que es que la investigación, el tipo de presentación de investigación que nos ha presentado son como fotos fijas, de alguna manera, de vamos a ver este grupo de personas, qué factores ha habido, y etcétera. Y yo como psicoterapeuta estoy interesado en el cambio. A mí lo que me interesa son los procesos de cambio, no describir cómo está la gente, sino cómo apoyar para que las personas, los músicos, se puedan sentir de formas diferentes. Entonces, a mí sobre todo lo que más me interesa es el proceso de cambio. Entonces, yo estoy más en la cuestión psicoterapéutica y en la cuestión de tratamiento. Una cosa que, bueno, yo te estaba escuchando muy atentamente, Javi, ¿eh? Todas estas son notas que me he tomado de lo que has dicho, para que veas. Y sí. Y estaba pensando, claro, hay muchas cosas que decir. Entonces no sé muy bien cómo resumir. Yo no voy a poner una transparencia, porque no tengo datos concretos, no va tanto por ahí. Hay varias cuestiones, pero una que me llama la atención es, y Javi lo está nombrando, la importancia que tiene la cuestión de contexto. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, ahora mismo yo estoy hablando, no estoy haciendo música, pero bueno, estoy hablando en un contexto, y Javi lo ha hecho antes, en el que, por ejemplo, no hay prácticamente ningún feedback, porque todos, menos Javi, tenéis las cámaras apagadas y los micrófonos apagados, de manera que yo no sé si estoy hablándole a una serie de pantallas en blanco y de gente que se ha ido por ahí o no. Con lo cual, sí, aparte de hacer una petición a que alguien, por favor, alguien ponga su cara, fijaros que cambia rotundamente la experiencia. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ahora sentir que Elsa me está mirando y yo tener una sensación de que lo que estoy haciendo, y Emilio ahora también está ahí, y que lo que yo estoy haciendo es una experiencia, y Katia, de repente
hay una sensación totalmente diferente. Y el contexto social que estamos montando aquí cambia y cambia mi experiencia también. Porque yo paso de estar con un foco en el que hay una serie de personas anónimas que ni siquiera les puedo ver la cara, como a veces pasa en las salas de concierto, en la que la mirada toda está dirigida hacia mí y yo no tengo ningún feedback, no puedo tener una sensación de estar construyendo con vosotros si no os veo. Y esto lo podéis conectar con la experiencia como músicos con mucha facilidad, en que muchas veces los contextos de concierto nos colocan en una posición en la que no hay una construcción conjunta de la experiencia con el público. El público, además en música clásica, es mucho más exagerado, porque las personas hasta el final de la actuación tienen que estar quietos ahí sin respirar, sin aplaudir, sin nada. De manera que se crea un tipo de construcción social en la que hay que estar ante un público que no puedes ver. Y ahora, por ejemplo, cómo me cambia la sensación cuando yo hablo teniendo vuestras caras. Estaba la de Javi ya, pero ahora hay 3 caras más, ¿no? Y puedo hablar y ver si Emilio hace así, si Katia sonríe, si Elsa también hace así. De manera que esto cambia la sensación mucho, ¿no? Entonces bueno, esto creo que es importante porque Javi ha dicho una palabra que para mí es muy importante también, que es un enfoque holístico. Es el que creo que una cuestión crucial. Últimamente se habla mucho del enfoque biopsicosocial. Esto lo habréis escuchado en diferentes contextos de psicología, en medicina, en psicología sanitaria, se habla mucho de esto. Y el enfoque biopsicosocial de lo que habla es de lo que siempre se ha llamado el enfoque holístico, en gran medida. El enfoque holístico tiene que ver con que las experiencias de un músico en escena, y ya no solamente hablo del miedo, de la fobia social o del pánico escénico directamente, sino cuestiones mucho más sutiles que los profesores perciben en las clases, como el alumno que tiene una tensión corporal que le dificulta mucho la expresión, o el violinista que no. Yo tenía una paciente que era una violinista le costaba muchísimo hacer vibratos. Y el costar mucho hacer vibrato tiene que ver con una serie de cuestiones físicas que tienen que ver con lo emocional. Entonces, el modelo biopsicosocial justamente de lo que habla es de la importancia de lo corporal, lo bio, digamos, la importancia de lo psicológico, que en gran medida son las emociones, la cognición y la emoción, y la importancia del entorno, de lo social, ¿vale? Entonces, bueno, un poco, imagino que Elsa también me propuso salir aquí hoy y contar esto, porque el enfoque desde el que trabajo yo es un enfoque de psicología humanista. En particular, yo estoy en el ámbito de la terapia Gestalt, pero en general las psicologías humanistas procuran y buscan un tipo de enfoque fenomenológico y holístico, en el que cuando alguien, por ejemplo, viene a terapia conmigo, no me fijo exclusivamente en el síntoma de que le cuesta hacer vibratos o de que me pongo muy nervioso antes de una audición, sino que la idea es tener un enfoque global de la persona. Esto le contaba a Javi el otro día, que me invitaron para hacer una charla para alumnos de un conservatorio, del departamento de viento de un conservatorio, y les decía que una cosa así un poco como de broma, pero que los músicos somos personas, y todos hacían cara de ¡oh, sí! Porque una de las cosas que tendemos, y que sobre todo en los conservatorios pasa mucho, es que se tiende a contemplar la experiencia del músico como una cosa desconectada del resto de su vida como persona. Entonces, las experiencias del miedo escénico no son tan distintas de las experiencias de miedo escénico que uno tiene en otros contextos. Porque la experiencia de miedo escénico es una cosa que es consustancial al ser humano. Y esto, el artículo esto lo he compartido en el chat alguna vez, pero un artículo que si queréis os puedo pasar, que he escrito yo, habla justamente de esto, de cómo el miedo escénico es una experiencia vista globalmente, es una experiencia consustancial al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? El artículo lo titulé La experiencia de ser visto haciendo. ¿Vale? Porque cuando me puse a pensar, sobre todo desde el punto de vista de la ansiedad del músico, pero pensando en más casos, porque yo veo pacientes de todo tipo, no me dedico solamente a trabajar con músicos, me estuve dando cuenta de que la experiencia de miedo escénico es una experiencia generalizada.
todo el mundo tiene experiencias de miedo escénico en un contexto u otro. Y hay experiencias de fobia social, por ejemplo, que son muy parecidas a una experiencia de miedo escénico. Hay personas, he tenido varios pacientes con fobia social que describen su experiencia como la de estar en un escenario cuando van a cenar con gente, por ejemplo. Y en el artículo comento un caso que parece un poco raro, pero realmente está muy relacionado, que es el de personas que tienen un síntoma que se llama paruresis evitativa, que es las personas que tienen miedo o que no pueden orinar en lugares públicos. Y esto acaba siendo algo que está muy relacionado, aunque pueda parecer, y es un síntoma que puede llegar a ser muy grave, ¿eh? Yo tuve un paciente que no podía tener relaciones de pareja porque no podía soportar la idea de pasar una noche la pareja en casa de él o él en casa de la pareja por si tenía ganas de orinar, porque no podría hacerlo. O sea que esto puede llegar a ser una cosa bastante grave. Entonces, la cuestión está, Javier ha dicho una cosa muy interesante también sobre las experiencias tempranas y me has hecho pensar yo tengo una formación en una cosa que se llama Developmental Somatic Psychotherapy, la psicoterapia somática del desarrollo, que es una forma de terapia que tiene mucho que ver con los movimientos corporales y que conecta el movimiento corporal con la emoción y cómo las emociones son movimientos corporales y los movimientos corporales son emociones y están en relación con los demás. Y uno de los libros de la autora de esta forma de trabajo se llama El primer año y el resto de nuestra vida. Y de lo que habla es de cómo en el primer año de vida, cuando uno es un bebé, empieza a adquirir patrones de movimiento y patrones de respuesta que quedan ya para el resto que van quedando para el resto de la vida. Es decir, por ejemplo, si yo tengo unos cuidadores, una madre, por ejemplo, muy ansiosa, tenderá a cogerme así y el bebé tenderá a coger posiciones de este tipo. Si tengo una madre que está deprimida y me coge así, el bebé tendrá experiencias de sentir que es dejado caer, entonces tendrá otro tipo de respuestas corporales. Y esto va conformando la estructura emotivo-corporal. ¿Vale? Acordaos que emoción significa moverse hacia afuera, viene de ex movere. Es decir, que las emociones son lo que nos orienta para movernos en el mundo. De manera que está totalmente relacionado. Cuando en música hablamos de expresar emociones, en realidad de lo que estamos hablando es de conectarnos con el mundo moviéndonos de una cierta forma. Y de hecho la música es movimiento, es literalmente movimiento. La música, sobre todo la música en vivo, otra cosa es música generada por ordenador, pero la música de un instrumentista es un movimiento corporal, una emoción transformada por la vía del instrumento, transformada en una onda acústica que nos llega al oído de los demás y que percibimos. Entonces, hay un tema que para mí es muy importante, y no lo quiero hacer muy largo porque esto creo que da para debate, que creo que es muy importante y tiene mucho que ver también con cosas que estaba nombrando Javi en las investigaciones que ha hecho, que es el cómo, qué función, por qué tenemos todos miedo escénico, digamos. ¿Qué pasa ahí? ¿Vale? Yo pensando en esto, una de las cosas en las que caí en la cuenta es que todos los niños y todas las niñas de pequeños hay una fase en la que dicen, mamá, papá, mira lo que hago. ¿Vale? Hay toda una fase larga en el desarrollo infantil en que los niños necesitan tener la experiencia de estar siendo vistos, haciendo algo. Es mira lo que hago, mira el dibujo que he hecho, mira cómo toco el piano, mira, ¿vale? Mira cómo monto en bicicleta sin manos. ¿Vale? Hay una necesidad social de tener ese tipo de experiencia, en que es una experiencia en la que yo estoy haciendo algo y los demás me ven. ¿Vale? Entonces, pensando sobre esto, una de las cuestiones, lo voy a resumir bastante, pero una de las cuestiones que me fueron saliendo es cómo hay una cuestión fundamental, que es que las personas necesitamos simultáneamente sentirnos un individuo, una individualidad. Necesito sentir que yo soy yo y que los demás me reconocen como yo, y al mismo tiempo necesito sentirme parte de un nosotros. ¿Vale? Hay toda una serie de cosas que hacemos que nos permiten sentirnos parte de un nosotros. Un ejemplo
un ejemplo fácil o evidente es el tener, nos gusta ir al cine y que haya más personas. Nos gusta ver películas con amigos. ¿Por qué? Porque en realidad nos sentamos y estamos viendo la película, pero hay una sensación de que nosotros estamos viendo la película. Hay una acción social conjunta que nos permite, o ir a un concierto, que nos permite tener una sensación de que yo pertenezco a un nosotros. Hacer cosas con los demás conjuntamente, construir cosas juntos, construye la sensación de nosotros, ¿vale? Y, por otro lado, también necesitamos sentirnos seres individuales, necesitamos sentirnos un yo, ¿vale? De manera que, claro, necesitamos sentirnos un yo, pero un yo que está integrado en el nosotros. De manera, y voy a resumir, y luego si no ha quedado claro me preguntáis, hay una experiencia que es fundamental, y esto ya os digo que es que ocurre desde niños, que es necesito sentir mi individualidad sin que se me expulse del nosotros. Es decir, si yo le digo a mis papás, papá, mamá, mirad lo que hago, que voy montando en bici sin manos, necesito tener una respuesta para sentir que yo estoy cogiendo un protagonismo, de alguna manera el foco está puesto en mi acción y al mismo tiempo yo pertenezco. Los demás están ahí, no han desaparecido. Entonces, es un tipo de experiencia fundamental porque necesitamos articular simultáneamente la sensación de mi propia individualidad con la sensación de pertenencia al grupo, ¿vale? Y esto vais a ver claramente, si no lo habéis visto ya, cómo conecta con la experiencia de miedo escénico de los músicos. Porque si os fijáis, aparte de los síntomas de ansiedad, de sudor de manos, de todo ese tipo de cuestiones que puedan salir, hay una cuestión de tipo psicológico, de tipo emocional, que ocurre cuando uno tiene una experiencia fuerte de miedo escénico, que es que se siente desconectado del público. Empiezas a sentir que el público cada vez más es un ente juzgante, es un vosotros y por otro lado estoy yo. No hay una sensación de nosotros. Eso se va difuminando y los otros pasan cada vez más a ser una figura anónima que me está juzgando. No son seres humanos que reciben lo que yo hago y que hacemos juntos. No es... Lo peor que le puede pasar a un niño cuando le dice a los padres mirar lo que hago es que no le hagan ni caso. Bueno, hay cosas peores, también hay cosas peores, pero que no le hagan ni caso es bastante malo. Es decir, que no hay una manera de sentir, o que le digan, no nos gusta lo que has hecho, largo de aquí. Que hay una sensación de expulsión. ¿Me explico? Entonces, claro, esto tiene que ver con algo que es muy importante, que es la experiencia de vergüenza. Porque la experiencia de vergüenza, que está muy relacionada con todo esto, es una experiencia, la vergüenza se caracteriza por ser una emoción por la cual uno no se siente digno de pertenecer. Uno se siente que no es adecuado, que no es apropiado. ¿Vale? Lo que es avergonzante es que me digan que yo no soy suficientemente bueno. ¿Vale? La culpa, por ejemplo, tiene que ver con el hacer, con que yo he transgredido una ley. La culpa es un sentimiento diferente. La vergüenza es un sentimiento mucho más insidioso, además que se queda, y tiene que ver con la sensación de no voy a ser aceptado por el grupo. ¿Vale? Entonces, algo al hilo de lo que ha dicho Javier también, me parece interesantísimo y muy importante que lo tengamos aquí en cuenta, es lo que ha mostrado esta gráfica en la que los alumnos solistas en particular en los conservatorios cada vez tienen más problemáticas de este tipo. Y si lo unimos con lo que estoy diciendo yo, creo que una de las cuestiones es que los conservatorios acaban produciendo procesos de avergonzamiento. Y cuanto más nivel tiene el músico, peor es, porque cada vez se ve a su actuación como algo desconectado de su persona. Si a una persona le dices que suenas mal, es muy difícil desligar, decir que tú suenas mal, pero tú eres una bellísima persona que merece todo mi amor, eso no está nada claro. Porque cuando a alguien le dices que suena mal, hay un mensaje que se recibe desde que tú no eres suficientemente bueno como persona. Hay un mensaje avergonzante. Entonces, todos los sistemas de juzgar, hay muchas cosas en la carrera musical que producen mucho de esto. ¿Vale? Entonces, no lo quiero hacer muy largo para que haya tiempo de hablar. Dejadme que diga un comentario un poco en la línea de las cuestiones más de tratamiento, ¿no? de cómo trabajo yo este tipo de cuestiones con los músicos. Una de ellas, una de las formas es lo que decía Javi, es el tener un enfoque holístico
en el que, por ejemplo, una pregunta, hay unas preguntas que a veces hago a los músicos que siempre me sorprende que les sorprenda, ¿vale? Que son, por ejemplo, ¿para qué tocas el instrumento? O sea, ¿para qué tocas el piano? ¿Para qué tocas la trompeta? ¿Vale? ¿Qué objetivo tiene para ti? ¿Qué quieres transmitir? ¿De qué manera te relacionas con los demás a través del instrumento? ¿Qué tipo de relación quieres establecer con las otras personas? ¿Vale? Cosas de ese estilo. O, por ejemplo, ¿cómo es tu sonido? Háblame de cómo es tu sonido. Porque, por ejemplo, una cosa que pasa, esto a la gente le suele sorprender, pero cuando le preguntas a un músico que te hable de su sonido, y ya no digamos si es un cantante y le dices que hable de su voz, pero esto pasaría exactamente igual si os pregunto a vosotros que me habléis de cómo es vuestra voz hablada. Imaginaros que os pregunto que describáis cómo es vuestra voz. ¿Qué experiencia tenéis con vuestra propia voz? Y hablo de la voz hablada, ¿eh? Ya no hablo ni siquiera de la voz artística. Si hablamos de la voz hablada, todos tenemos experiencias emocionalmente fuertes en general, conectadas con cómo es nuestra voz. ¿Qué se nos ha dicho de la voz? ¿Cómo se me ha escuchado? Si se me ha dicho que tenía la voz demasiado aguda, demasiado grave. Si tengo la sensación de que mi voz conecta con las personas y yo puedo hablar para un público grande, o tengo una sensación de que mi voz es un hilo que puede conectar con una persona nada más, etc. De manera que la percepción que uno tiene de su propio sonido, por ejemplo, está intrínsecamente relacionada con su percepción de cómo es mi manera de relacionarme con los demás. Entonces, lo voy a resumir más, es que es muy largo, pero bueno, voy a ir. De alguna manera, por ejemplo, la forma de trabajar en la que abordo esto tiene que ver con explorar diferentes tipos de aspectos. Entonces, explorar cuestiones de tipo corporal, o sea, cómo las tensiones corporales que tiene la persona expresan cuestiones emocionales. Cuando alguien toca un instrumento y hay una retención, esa retención nos está diciendo algo. No es solamente que tiene mala técnica, porque la tendencia en los estudios musicales es a decir que es que tienes mala técnica, ¿vale? Pero no se atiende, y eso es lo que hago yo en terapia, a esta retención tuya corporal, esta tensión de los brazos, por ejemplo, con la violinista, no poder hacer así, no poder hacer el vibrato. ¿Qué dice de ti? ¿Para qué está sirviendo? ¿De qué te está protegiendo? Por ejemplo, con esta violinista, un trabajo que estuvimos haciendo era que hiciera garabatos en un papel. Y al hacer garabatos en un papel, poco a poco empezó a salir el garabato cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, y empezó a poderse nombrar toda la ira que ella tiene retenida con su historia familiar. En su contexto familiar, y en aquel momento cuando yo trabajaba con ella era una estudiante de final de profesional y vivía con sus padres, empezó a salir toda la tensión que había en su propia casa. Los padres tienen una relación en la que están siempre peleándose, es muy complicada, y como ella había tenido que aprender a retener sus muestras de expresividad. De manera que esto no era una cuestión únicamente del vibrato, no era una cuestión solamente de enseñarle más técnica. El trabajo que tuvimos que hacer es que ella se sintiera con derecho a expresar su enfado, por ejemplo, y que tuviera contextos personales en que su enfado pudiera ser algo que pudiera moverse. Y al poderse mover el enfado y a poder ella sentir que podía expresar y que su energía podía salir, el vibrato empezó a salir mejor. ¿Me estoy explicando? Entonces hay un montón de... un ejemplo que puse en el primer congreso, en el taller que di, fue de un cantante que nunca había tenido problemas de miedo escénico y que en un momento dado empezó a presentarse a pruebas para coros de ópera de países europeos, ¿vale? De diferentes países, y de repente empezó a tener miedo escénico. Y este era un hombre sofisticadísimo, que había hecho 1000 cursos de respiración, de yoga, de técnicas de relajación, de visualizaciones, lo sabía todo, ¿vale? Pero estaba teniendo este problema. Y en la exploración que hicimos, que incluyó muchas cosas, pero una cosa que es muy llamativa, es que una cosa que él no se había dado cuenta es que en esas pruebas en concreto a las que él iba, un elemento invisible en el tribunal era su mujer. Porque él con el tribunal de verdad no tenía problema. Pero resulta que este hombre estaba casado y tenía hijos y la mujer no quería que les dieran una plaza en otro lado, ya no quería. Entonces había una tensión en la pareja que se manifestaba en forma de miedo escénico cada vez que él iba a hacer las oposiciones, a hacer las pruebas. Os pongo como un ejemplo rápido de toda esta interconexión de la que hablaba Francisco, Javi, que es realmente densa,
¿vale? Entonces, en terapia es la que tenemos que desplegar para poder en cada caso concreto que se está moviendo. Bueno, yo puedo hablar 3 horas más, pero no lo voy a hacer. Javi, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Cómo hacemos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Es que me parece tan complementarias las dos exposiciones que han hecho, me parece fantástico. Y dentro de las 1000 preguntas que pueden surgir, que quiero dar espacio a que los demás puedan hacer preguntas, yo lo que me preguntaba es, en esa investigación que hizo Javier, donde se veía finalmente que a partir del 3er año los instrumentos solistas y los no solistas empezaba a aumentar muchísimo la ansiedad escénica, cómo eso se relaciona finalmente con el hecho de no sentirse, me están escuchando, ¿no? De no sentirse parte, es decir, de no tener suficiente interacción con otros músicos, hacer música de cámara, pertenecer a orquestas, y cómo finalmente la experiencia es siempre de estar solo frente al profesor que juzga, que critica, que la obra, y finalmente como que ese elemento del nosotros está faltando ahí, ¿no? Si no puede ser una de las causas que generen ese miedo escénico, esa diferencia en la variable del miedo escénico entre solistas y no solistas. Lanzo la pregunta, sí. Ahí yo voy a lanzar otra, tal vez incluso para David, porque sí que es cierto, y yo puedo compartir parte de tu reflexión, pero yo me pregunto cómo podemos romper la cuerda o la pescadilla que se muerde la cola en el momento de que yo, como profesor de piano que era, súper solista, que apenas, yo tuve un quinteto en tiempos, tocamos en el Música en Bilbao y volví de tocar de Helsinki y como no habían ensayado, lo cancelé porque dije, no puedo tocar con nadie, son inútiles, lo pensé realmente. Y esto se me reprodujo y se me alabó por parte de mi profesor de piano. O sea, ¿dónde? Y ahí creo que puede aportar bastante más David en el sentido de decir, si es que este modelo se viene reproduciendo incluso por nosotros profesores, de los solistas es que somos solistas. Y el profesor solista reproduce su modelo, creo yo, por lo que he podido ver, pero ahora hablo ya no como posible científico o cientifiquillo tal, sino como estudiante y como profesor de piano, que a veces reproducimos en nuestros estudiantes los modelos que hemos aprendido nosotros, de nuestros profesores solistas. Y cuanto más solista, peor todavía, creo yo, para reproducir estos modelos. Hay una entrevista que es durísima con Sokolov, el megapianista Sokolov, que reconoce que no le gusta, aborrece tener estudiantes. A mí personalmente, un poco al hilo de lo de David, ese tío no es persona, porque reconoce abiertamente que estudia 9 horas al día el piano y está otras 9 preparándose para estudiar 9 horas el piano. Y dice, tú estás para empezar cascadete, para empezar. Pero bueno, pues eso, la anécdota de la entrevista, que lo reconoce abiertamente, tuvo 4 estudiantes, un día tuvo 4 estudiantes, ya se dio cuenta que no. Terminó con 1 hasta que ese 1 le trajo una vez una hora, que no recuerdo cuál dice la tal, y se olvidó una barra de repetición y le pidió ya que abandonara, que le estaba desconcentrando mucho y que no le servía de absolutamente nada. Pues ya ese para mí me parece el caso extremo de reproducir modelos de nivel solista, nivel Dios. Y tengo otra reflexión acerca de lo que ha dicho David. Esto como pregunta al aire no tengo respuesta, ¿eh? Yo no tengo respuesta, pero vale, nosotros vamos a ver un concierto, vale, somos los espectadores, vale, y el intérprete dice, me siento juzgado, vale, y pregunto, ¿cuántas veces el intérprete no se ha sentido un ser superior a los que le están viendo? Por otras historias. No por los músicos mundanos de a pie, que digo yo, pero tú ves a Sif y ese tío claramente se siente un ser superior. A lo mejor nosotros también porque endiosamos. Ves a Janine Jansen o a Hilary Hahn y hablas con ellos y dices, bueno, vale que toques muy bien, pero a lo mejor eres superior bajando teclas, ¿sabes? O rascando cuerdas, pero en lo humano a lo mejor no. Pero
cuánto de ello, ese tipo de perfiles, lo extrapolan también a lo personal. Un poco por comentar tu contrapartida de esos perfiles que se ven inferiores y que tienen mal sonido y lo extrapolan a que son mala gente o que lo interpretan como un ataque a lo personal y a lo mejor son unos desgraciados como personas. Yo he conocido casos de esos, ¿eh? Y que tocan como Los Ángeles y se sienten superiores y no se sienten... Yo conozco el caso de un violinista que es maravilloso y me dices, bueno, de ti, cuanto más lejos... Pero bueno, no sé, lo lanzo ahí. Ya está. No tengo respuesta, salvo que a lo mejor nosotros profesores debemos empezar a cambiar ese modelo de, especialmente con los solistas. Y sí, hacer música de cámara ayuda y también que los solistas no se sientan mejores que el grupo, ¿sabes? Más allá de que, claro, evidentemente, pues el quinteto de Brahms, pues el piano para cuando... ¿Sabes? Para cuando la viola da 2 notas, el piano ha hecho 2 millones. Y dices, es que cómo no me voy a sentir superior, ¿sabes? Si es que aquí ya me va apurado con todo. Pero bueno, ya está. Sí, y yo creo que esto está conectado con otra cuestión que los que sois más expertos que yo ya me contaréis, hay estudios, que es lo que yo sospecho que es una tasa de abandono muy alta de los estudios musicales. O sea, que la gente, hay mucha gente que estudia desde pequeño y mucha gente se lo deja porque... y yo he hablado con un montón de gente o de gente que empieza a cantar en coros y que se lo dejan porque tienen experiencias de avergonzamiento muy fuertes. Y yo creo que hay algo, si me permitís que introduzca aquí un término técnico psicológico, que sí, porque este es el sitio para eso, creo que en gran medida tiene que ver con que el mundo, y en particular de la música clásica, pero en general el mundo de la música, genera entornos extremadamente narcisistas. Entonces, todo esto son problemáticas del narcisismo, porque el narcisismo está relacionado con, por un lado, el tener una disociación interior por la cual hay una parte de ti que es la que te hace especial y la que potencias y la única que muestras, y hay toda una parte de ti que es de la que estás avergonzado, que es la que estás ocultando todo el rato. Y tiende, en una modalidad de funcionamiento narcisista, uno... tiende a considerarse un individuo, sobre todo. Un individuo que no necesita de los demás. Una cosa que avergüenza mucho a una personalidad narcisista es pensar que pueda depender de los demás, porque le produce una sensación de mucho miedo, es una sensación de que puedo ser dominado por los demás, ¿no? Entonces, claro, el problema del conservatorio es uno de los problemas, creo yo, a nivel psicológico, es que los entornos narcisistas generan traumas narcisistas. Los profesores de la línea de las que está hablando Javi generan traumas narcisistas en sus alumnos, porque generan vergüenza, dan mucho el mensaje de que el que vale, vale. Yo me acuerdo que, yo me apunté a canto en el conservatorio, entre otras cosas, porque como ya era mayor, decían, no me van a hacer lo que me hicieron cuando era pequeño en piano. Me apunté por eso, porque ahora si se pasan conmigo van a ver quién es un señor mayor como yo. Y, por ejemplo, recuerdo que había mucho discurso entre los profesores de canto del conservatorio donde estudié yo, de el que vale, vale y el que no vale, no vale. Y el que vale, vale, entonces los profesores ¿para qué sirven? Porque si el que vale, vale ya lo hace bien y el que no vale, no vale, ¿para qué queremos profesores de música? Para hacer de representantes y llevarse el mérito. Entonces, en general... Sí, en gran medida eso, ¿no? Entonces, creo que una de las cuestiones que para mí son muy importantes y que creo que necesitamos aportar desde la psicología de la música es el concepto del nosotros. El concepto de que uno puede ser un solista, pero es un solista no como alguien especial que viene del cielo, sino como un elemento más de un instrumento más grande, que es el que yo en un momento dado hago un solo. Recuerdo un pianista con el que trabajé hace unos años, que te recuerdo que lo conté también en el taller aquel del primer congreso porque es muy, muy llamativo. Este hombre, pianista profesional, había tenido experiencias de miedo escénico en las pruebas del Conservatorio Superior hasta el punto de tener episodios de alopecia. ¿Vale? O sea, estamos hablando de un nivel de, no de ponerse un poco nervioso, estamos teniendo pérdidas de pelo, ¿vale? Entonces, trabajaba, se había sentido mucho más relajado con el jazz y con haciendo música moderna que con el piano clásico, y el contexto personal del jazz le había relajado muchísimo más, lo cual ya nos dice un montón de cómo hay este tipo de contextos
ayudan. Y una de las cuestiones que salió hablando del pánico que tenía cada vez que le tocaba hacer un solo con las bandas de rock en las que estaba, era que de alguna manera él sentía que lo que tenía que hacer era colocarse en una posición narcisista y decir, yo ahora, yo de repente todo el mundo va a desaparecer, el foco va a estar en mí y yo por mis características especiales que no siento que tenga, yo debo hacer un solo maravilloso. Entonces el trabajo en gran medida fue el que él pudiera sentirse que él estaba haciendo el solo y que eso no era más que el grupo teniendo ese sonido, pero que él sintiera mientras hacía su solo, que estaba el batería aquí, que estaba la guitarra. Él empezó a colocarse de manera que tuviera la batería al lado y poder hacer miradas y sentir que estaba en un grupo, que había un nosotros y que cuando le tocaba hacer su solo, sencillamente era que el grupo cambiaba el timbre y el timbre era solo de teclado. ¿Me estoy explicando? Es decir, pero él podía, en su experiencia, podía sostener la sensación de que él seguía siendo nosotros. Es una experiencia mucho menos narcisista. Esto es el que en el contexto narcisista que está describiendo también Javier, no se permite. Entonces hay muchos profesores de música que tienden a querer narcisistar a sus alumnos también. Y esto crea muchísima tensión. No sé si... Se deberían, yo creo... Perdón. No, que iba a preguntar si tiene sentido lo que estoy diciendo, si le encontráis sentido. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en los conservatorios hay que hacer las desaudiciones. Coges a un grupo de cámara y que hagan todo lo más feo posible, pero que vaya todo el mundo a verlo y que no pase absolutamente nada. Con que vayan juntos cada compás, cada primer tiempo. El resto, ya está. Y que luego se puedan reír de ello, evidentemente, porque no sé qué tipo de dinámica... Yo tengo un buen colega, que me llamó una de las veces histérico y perdido después de tocar el Tchaikovsky, el si bemol, que se le habían ido 3 sí, y yo... Pues yo no sé si le respondí, pues yo cuando toqué el primero de Brahms, a mí se me fue un fa sostenido por ahí y me quedé como Dios. Sigue. Claro. Es verdad, en un re menor ahí, se me fue un fa sostenido en lo primercito casi, y dije, bueno, pues mira, ha sonado contento, ya está. Sí. Si os puedo hacer una recomendación audiovisual. Hay una serie que está en Filmin, ¿vale? En España se puede ver en Filmin, ¿vale? Que es una serie noruega que se llama Matchground, terreno de juego, que es una serie que en noruego, lo voy a poner aquí en el chat, el juego es Heimebane. Heimebane, ¿vale? Y esta serie es fabulosa, es maravillosa. A mí me gusta mucho. Es sobre una... Y tiene que ver, es sobre psicología del deporte, el ejemplo que voy a poner, que es un ámbito en el que también hay mucho miedo escénico, hay muchísimo narcisismo y han tenido que trabajar sobre estas cosas también. Y la serie habla de una mujer que es entrenadora de fútbol y que la hacen entrenadora de un equipo masculino de primera división de la Liga Noruega. Entonces la serie es interesantísima porque muestra los problemas de machismo, depresión, en fin, es muy interesante en muchísimos niveles. Pero concretamente, os voy a hacer un spoiler, si quien no quiera escucharlo, que me apague ahora mismo, que es que en la segunda temporada, creo que hay un jugador que tiene problemas de miedo escénico. Y entonces ahí se muestran como 2 enfoques para abordar esto. Uno es el narcisistizante y obsesionizante, que es el que le recomiendan que no tiene que pensar en el público, que tiene que hacer como si no estuvieran, que tiene que tener rituales, que se haga TOC. ¿Vale? Tipo Rafa Nadal, que es muy famoso, que hace rituales antes de jugar. Hay una línea que va en la línea de él, intenta ser un ser absolutamente individual, como si no hubiera nadie más, ¿vale? Esa es una de las líneas y una de las estrategias es ponte obsesivo, como si tuvieras un trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Y hay otra estrategia que en realidad son los compañeros, los iguales, que es que le hablan de que después del partido nos vamos a ir a tomar una cerveza, le dan una foto en que salen todos juntos y le estimulan la sensación de somos un equipo, estamos juntos en esto. ¿Vale? Entonces se ve mucho contraste entre las 2 estrategias. Y la que acaba, que no os la digo, pero lo podéis imaginar. Pero bueno, ¿vale? Entonces son 2 maneras distintas, porque de entender que el apoyo en un contexto, el apoyo entendido de una forma amplia, de una forma, aquello que hace posible que yo esté actuando aquí, el apoyo entendido desde ahí es mi individualidad, mi técnica, mi yo,
o entender que hay un componente también que es el apoyo social, es la sensación de que hay otros presentes o en mi experiencia. Yo creo que lo que decía Javi, de las experiencias tempranas, también habría que estudiar qué tipo de escucha han tenido los niños músicos por parte de sus padres. Porque si tú tienes una escucha receptiva, estas son las cuestiones, los estudios de resiliencia van por ahí también, que si tú has tenido alguna experiencia de alguien que te haya escuchado, valorando y disfrutando contigo y haciendo que tengas una experiencia temprana de la música como algo compartido, esto es algo que incorporas. Y que cuando sales a un escenario es parte de tu acervo, es parte de quien está contigo de alguna manera y del apoyo que tienes. Entonces yo creo que esto es algo que tendríamos que ver, intentar ver cómo conseguir potenciarlo más en el ámbito educativo. Sí, yo creo que sí, porque además esta visión, a lo mejor hace 50, 60 años, esta visión romántica del lobo solitario podía tener cierto sentido, porque era incluso posible, creo yo, pero hoy en día que estamos controlados y no... Si casi nos ponemos, la gente se pone nerviosa si está un cuarto de hora sin ver el WhatsApp. Yo digo, bueno, chico, pues quítatelo, pero la gente se pone nerviosa. O sea, voy al hecho importante que esto de ir ya por libre y solo y el típico huraño, ermitaño, que poco menos que quieras meterte ahí a ser farero y que te llamen. Bueno, oye, no. Independientemente de si eres solista, creo que también desde los conservatorios se debería formar desde muy pequeños con esa escucha entre iguales con respecto a los padres, con respecto al profesorado y hacer ver a todos los instrumentistas que pertenecen a un corpus genérico, sea solista, sea orquestal, pero que además no va a poder, si se quiere dedicar a esto de la música, no va a poder ir por libre. Yo lo siento mucho, a no ser que, pero eso no se va a dar, alguien habrá, eso desde luego, pero la inmensa mayoría van a tener que depender de un modo u otro de personas y tener relación y aprender a relacionarse de muy diverso medio. Y no tiene por qué ser un apoyo explícito de que el viola está apoyando ahora mismo, sino a lo mejor es que es tan sencillo como irse de cañas y como ser capaz de irse de cañas con todos los miembros de la orquesta y no tenerte que ir con el programador y con el agente. Yo tengo esperanza en lo que dice el Javi por la gente joven de ahora, porque los estilos neuróticos van cambiando y los trastornos van cambiando con las épocas. Por ejemplo, ahora ya no se habla de los tipos de casos de histeria que veía Freud, porque eran contextuales, tenían que ver con el entorno social, las histerias de conversión estas que había y tal, ese tipo de sintomatología no se ve, porque cada época da una cosa. Entonces, los jóvenes de ahora son hijos de los narcisistas de los 90. Sí, claro, pero a lo que voy es que lo conservatorio... No termina, pero... el tipo de... Yo veo en la gente más joven que hay unos... De hecho, por ejemplo, el tipo de trastornos que se están dando ahora no son los que se daban en los 90 y al principio de los 2000. Ahora está aumentando muchísimo el trastorno de pánico, las autolesiones, los trastornos de alimentación y cosas que van más en la línea de trastornos de la identidad y de los límites. Y entonces, lo que voy viendo yo es que cada vez hay más jóvenes que el rollo narcisista no les interesa absolutamente nada, que cada vez interesa menos en muchos contextos. Y hay gente que está muy dispuesta a desafiar ese tipo de autoridad. Ay, Emilio, adiós. No. Entonces, en ese sentido, yo tengo cierta esperanza en que los jóvenes de hoy van a ir pidiendo más esto que estás diciendo tú. Me alegro. Yo a lo mejor por eso siempre pongo en tela de juicio este tipo de historias que puedo decir, porque como no tengo el pie, o sea, el día a día de la calle, de terapia, ni de estar ya en los conservatorios ni tal, pero a mí me asustaría el que se reprodujeran esos modelos de dinosaurios, por así decirlo. Bueno. Yo tengo esperanza en la juventud. Me consta que algún profesora queda de ese tipo y dices, ostras, Pedrín, pero si esto ya no se puede vivir así. Es que no se puede, o sea, es que te guste o no, no se puede vivir así. A lo mejor tú sí, porque te vas a jubilar de aquí a 3 años y ya te da igual, para lo que te queda, pues dices, pues con este burro tengo que hacer el camino. Pero claro, es que tienes a una persona de 13 años que está empezando
a salir al mundo de manera consciente y a poder reflexionar un poco de lo que le rodea. Mira, la semana pasada, sin más lejos, estuve con una paciente que es estudiante en un conservatorio súper prestigioso español al más alto nivel, de un instrumento de cuerda, y me estuvo describiendo, aterrorizada, una escena de humillación por parte de un profesor que vamos a necesitar 3 meses de terapia. Y para que vea que no tiene por qué dejarse atropellar de esa manera, por muy profesor que sea el otro y muy famoso instrumentista de cuerda. Entonces, este tipo de cosas es que se A sigue... mí es que esas cosas yo ya no... Esa cuadrilla... Porque vamos, está a la orden del día, vamos, está a la orden del día, no es... Sí, sí, pero son esos profesaurios. Yo Sí, pero que he no, tenido no hay alguna, nivel. no sé, sí, seguro que los que hemos o los que han podido tocar aquí un poco están tocando a nivel tal, hemos o han tenido, yo ya hablo en pasado, experiencias de profesaurios que dices, vaya tela, pero luego a grito pelado, yo recuerdo, no voy a dar el nombre, pero vamos, también de una escuela española súper prestigiosa, tal, o sea, o grito pelado y luego ponerse esa persona a tocar el piano y no dar ni media y decir, oye, a mí me podrás gritar mucho, pero tú no estás dando ni una. Yo por lo menos las doy, te gustará más o menos mi sonido, me puedes llamar de todo, pero esa parte yo creo que como profesores, creo que debemos incidir nosotros como investigadores, chicos, esto está caduco, o sea, no... Y este querer acaparar poco menos que la fuente de la sabiduría, pero si es que ahora mismo te pones YouTube y puedes escuchar 200 versiones de lo que quieras. No sé. Es verdad que Entonces, mientras sigamos con el mismo sistema educativo, los psicólogos van a seguir teniendo muchísimo trabajo, ¿ah? Porque sí. no, sin lugar a duda que yo creo que la investigación, la reflexión sirve para hacernos tomar conciencia de los cambios, a qué nivel tienen que estar, ¿no? Y para empezar, a nivel de lo más básico, de la educación, yo creo que estamos todos de acuerdo que hace falta un cambio radical en esto, ¿ah? Pero creo que también la sociedad tiene que cambiar algunas narrativas, ¿no? Con respecto a la importancia del individuo y la importancia de nosotros. No sé si todavía estamos integrando el equilibrio que precisamos para estar realmente realizados como seres humanos. No sé. ¿Se ha equilibrado alguna vez desde la historia de la humanidad? Pregunto, porque creo que llevamos desde que el ser humano es ser humano yendo hacia adelante e intentando un balance entre la moda, lo costumbrista, lo novedoso, y en esos desajustes que no sabemos cómo cuadrar, pues los psicólogos vais a tener trabajo siempre. Para mí otro elemento, y solo una frase más, pero para mí otro elemento de esperanza ahora mismo en la línea de lo que está diciendo Elsa es el movimiento feminista. Porque creo que el movimiento feminista no es solamente una cuestión de derechos laborales, etcétera. Habla precisamente de conceptos como la sororidad, la comunidad, el entender el nosotros de una manera distinta a como lo entiende el heteropatriarcado habitual. Entonces, esos son todos los movimientos que creo que también da esperanzas en esta dirección, de que se cambie el concepto de todo esto. Me encantaría poder seguir conversando sobre estos temas porque son inagotables, pero creo que tenemos que dar por terminado esta sesión. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido increíblemente enriquecedora y las dos exposiciones me han parecido realmente extremadamente complementarias y creo que nos dan para muchísima reflexión a todos. Así que... Gracias a vosotros por invitarnos, o a mí por lo menos. Un gran yo abrazo, muy agradecido también. un gran abrazo a los dos y un gran abrazo a todos vosotros. ¿Ah? Entonces, hasta pronto y que disfrutéis las próximas vacaciones.